amigos, ¿cómo andan? Buenas noches. Lo bueno que siempre aparecemos nosotros, ¿viste? Con partido, sin partido, con partido River ahí al final. Bueno, Lo último, dato innecesario. Bueno, igual ya está jugado, Johnny. Ya está. Bueno, reunión, cumbre, último momento, ya te vas a enterar absolutamente de todo. Hoy Macri finalmente vetó en Cresta Roja la ley que ayer se había aprobado, ya se sabía igual. Ahora, ¿qué significa esto? Muchos dicen es un gesto de poder del presidente de la nación. Todo eso y mucho más lo vamos a estar discutiendo en esta noche con grandes invitados. ¿Cómo andas, Toti? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros. La primera vez que venís. Qué lindo que estés con nosotros, gracias por estar. Domínguez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿eh? Veto cantado. Macri y su equipo justificó la decisión de vetar la ley antidespidos. La oposición y algunos sindicalistas amenazan con un paro general. Es una provocación a los trabajadores ir a Cresta Roja, donde el gobierno quiere poner como ejemplo. En Cresta Roja hay más de 3.000 trabajadores que todavía no fueron reincorporados. Lo hemos dicho desde el primer momento, creemos que esto es un cepo al trabajo, esto limita la salida, pero mucho más limita la entrada de los trabajadores y creemos que nada beneficia a todos los trabajadores de la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que Macri tiene un 50% de político y un 50% de empresario. Un gran empresario no da explicaciones. Dice que hay que hacer a sus gerentes y hacen eso. Nosotros confirmamos el veto, como dijimos, el primer día, y no creemos que ir con la verdad genere un costo político. Si el kirchnerismo lo decía, que una ley como esta no servía para nada, ¿qué cambió en la Argentina para que ahora la promueva el kirchnerismo? Es mucho más fuerte lo que pasó antes que lo que pueda pasar después. ¿Qué cosa? El presidente, amenazando al Congreso con el veto, generó toda una situación de tratamiento totalmente distinta. Cuando el presidente considera que se vota una ley que va en contra del interés de la nación, del interés de los trabajadores, que va en contra del objetivo que se busca, porque esta ley de doble despido ya aprobado en el pasado que no funciona y que no genera más empleo. Con todo respeto al presidente de la nación, mi lectura es que esto de ninguna manera es una ley contra los argentinos. Que Macri rechace, vete, una maniobra política del kirchnerismo, me parece bien. Va a mejorar la popularidad. Le va a mejorar la popularidad a Macri. Pero claro. Lo que no puede hacer es deslegitimar lo que dice quienes representamos al pueblo de la nación, que somos el Congreso de la Nación. El veto presidencial, sea de Macri, sea de Cristina, es una prerrogativa casi monárquica. Somos minoría, entonces recurrimos a la opción menos dañina para el gobierno, permitir la sanción de la norma para que luego el presidente la vete, dice Monzón. Bueno, cambiemos, debería callar un poco a Durán Barba, ¿no? Sí, le va a costar caro si no. Sí, a ver. Porque dice cosas muy, muy fuertes y por ahí se va... No tiene filtros. ¿Sabes? No. Hoy le hacíamos la nota, era impresionante las cosas que decía, criticó a Elisa Carrió. Dice lo primero que se viene a la cabeza y le trae muchos problemas. ¿Cómo va a reaccionar el sindicalismo yendo un poco para adelante con esta polémica del veto a la ley antidespidos? Mañana hay una cumbre en Mar del Plata, se reúnen los 5 popes más importantes del sindicalismo argentino, las 3 CGT y las 2 CTA, y van a evaluar paro general sí, paro general no. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? Bueno, la CTA de Yasky y la CTA de Micheli quieren ir a un paro general. Dentro de la CGT hay diferencias internas muy pero muy importantes. Por ejemplo, Pablo Moyano de Camioneros dijo hoy, si Macri veta no descartamos un paro general. Pero al mismo tiempo Andrés Rodríguez de UPCN, que es un gremio que moviliza a mucha gente, dijo, en este momento no estamos planteando un paro. Así están dadas las cosas hacia dentro del sindicalismo, mañana se define en Mar del Plata. Toti, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué significa para, según tu visión, ¿no? Obviamente, o cómo cae este veto de Mauricio Macri de una ley que se ha aprobado, ¿no? Bueno, yo creo que es el juego de la democracia y la posibilidad de que eso suceda cuando se cree que una ley votada por el Parlamento va en contra de un proyecto político que está en curso. Y yo la verdad que se ha hablado mucho, me parece que es muy bueno que se ponga en el debate el tema de empleo. El tema que esta ley de la doble indemnización, que era el centro de la cuestión, no resuelve el problema del empleo, sino todo lo contrario, lo agrava, porque no da confianza a aquellos que vienen a invertir y no ha servido. Yo viví y quedé desocupado en los 90
Y en los 90 también, para dejar gente en la calle, se ofrecía doble indemnización, retiros voluntarios, todo eso, y no solucionaba el problema, sino todo lo contrario. Una amplia franja de trabajadores lo empujaban a la marginalidad, es decir, con la indemnización te crea una ilusión que vos podés independizarte y vas a comprar un cochecito y terminás trabajando en los 0,50, como le llamábamos al transporte trucha en la Ferrere. Yo creo que habría que discutir seriamente cuáles son las políticas de empleo. Claro. Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cuál es la lectura que hace de lo que ha pasado hoy? Porque muchos dicen, Macri lo que buscaba era un gesto de poder, ¿no? Quedar como el que tiene la última palabra. De hecho, es el presidente de la nación, pero le dio la espalda a un sector muy poderoso también, ¿no? Mirá, Habla del sindicalismo, por ejemplo. Creo que lo primero que deberíamos pensar es que detrás de cada riesgo de desempleo hay personas, proyectos de vida, que más allá de la autoridad presidencial o una discusión de la dirigencia política, hay familias que se quedan sin empleo. Y que la ley lo que venía a reconocer es un problema y a tomar una medida por 180 días construyendo una suerte de acuerdo social para el sector público y para el sector privado. El problema está porque el presidente lo reconoció con los propios empresarios convocándolo a firmar un acuerdo. Me parece que las discusiones son absolutamente menores y reconocemos que tenemos un problema de fondo. Esto no resuelve ni una situación, ni la pelea, ni la ley vetada el problema que tenemos si reconocemos que tenemos un problema de desempleo. Sí, por favor, ¿sí o no, Pablo? Yo creo que el veto que para el derecho constitucional es una objeción que hace un presidente no es lo mejor cuando hay un cuerpo como el legislativo que toma una determinación, pero coincido con Toti que hay proyectos. Cristina vetó 18 veces, Néstor vetó 36 veces, Alfonsín con un Congreso totalmente en contra, 49, porque vos tenés que ver el contexto de tu Congreso. No es el mismo Congreso de Cristina al Congreso actual. A ver. Creo que son números diferentes, ¿no? Vetaron el 82% móvil de los jubilados y no hubo ningún paro, ¿no? ¿Sabés qué discutía la Argentina en la tapa de los diarios en el mes de mayo de 1966? Vos no habías nacido. La ley de despidos. Los títulos de los diarios de hace 50 años decía ley de despidos, los empresarios van a ver al ministro Juan Carlos Pugliese. La historia se repite. La historia, estamos 50 años después, estamos discutiendo una ley inútil y que lamentablemente, yo coincido en lo que decía acá Julián, se hace a partir de un problema real, que es el tema del empleo, pero lamentablemente la política lo transformó en una lucha de poder, tanto del gobierno como de un sector del cristinismo como un sector del peronismo. Pensaron más en una campaña electoral que ya está lanzada, lamentablemente, que en el trabajo real. Hay que discutir cómo crear empleo. Lo otro es inútil y lo sabemos todos. Sí, por favor. Para completar el cuadro que daba recién Pablo Vilauta, Menem vetó 195 leyes en 2 periodos de gobierno, de la Rúa en su breve gobierno 46 en total. Es decir, que el veto en la Argentina en la democracia tiene una historia. Cristina Fernández de Kirchner, en 2 periodos presidenciales, solamente 18 vetos a leyes. ¿Por qué nos paramos en el tema del veto? Porque en un sistema democrático en que se supone que hay 3 poderes que se complementan entre sí, es una rémora del poder de los reyes. Bloquear las leyes que el Parlamento, que representa al pueblo, aprueban. Y Macri, el capitán veto, para muchos durante su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, vetó más de 130 leyes votadas incluso por sus propios parlamentarios. Es decir, lo que está en discusión acá es si esto es democracia en que los 3 poderes tienen igualdad o si estamos ante un sistema presidencial en que el CEO de un gobierno de empresarios decide qué es bueno o no para la clase trabajadora por sobre los representantes de los propios trabajadores. Ahora, me parece que es momento que se saquen las caretas también y que digan, porque yo creo que a esta altura la gente que se queda sin trabajo, la gente que está buscando empleo, la gente que está desesperada, con todo lo que eso significa, ¿no? Perder el laburo o tener miedo a perderlo o directamente no tener, ya les importa absolutamente nada. Coincido con lo que dice Clara, todos están jugando su tajada de poder. Por favor, sí, pero es una facultad constitucional y la Constitución es muy sabia, porque establece que en el caso de veto que está previsto, las cámaras pueden insistir y para eso requiere una mayoría calificada, porque requiere que en caso de insistencia, en definitiva, el consenso parlamentario sea mayor. Sin embargo, pasa acá lo que sucede es que Cristina vetó 18 veces, pero recordemos que prácticamente en todo su gobierno tuvo una amplia mayoría en el Congreso de la Nación. Y el gran problema del trabajo en la Argentina no pasa por una ley antidespidos. El gran problema del trabajo en la Argentina pasa por la cantidad de desocupados que tenemos,
que es más de 1,5 millones, y pasa por la cantidad de precarizados que tenemos. 1 de cada 3 argentinos hoy está precarizado, significa que no tiene obra social, significa que no tiene RT, significa que no tiene seguro de desempleo, y además tenemos otro inconveniente, que son los inactivos. Esto es, aquellas personas que ya dejaron de buscar trabajo, perdieron las esperanzas y hoy ni siquiera son contabilizados como desocupados. A ver, Jairo, sí. No, en el medio del debate por la ley antidespidos y ahora con el debate del veto, quedó fuera de discusión que hubo 50.000 despidos en las obras públicas de construcción que dependen de que el Estado deje de pisar el gasto. Hoy lo reconoció gente de la Secretaría de Hacienda. Tenés la metalurgia, el sector metalúrgico de autopartista con serios problemas de empleo y no dependen del gobierno argentino, dependen de Brasil. Sí. Si Brasil está en crisis, vos no podés recuperar ese empleo. Y tenés sí un problema serio en las pymes, que por la tenaza de lo que es tarifas y tasas altas, aunque no aparecen en las estadísticas, te vienen cerrando una pyme día por medio, que son goteo de desempleados, que me parece que quedaron al margen del debate por hablar si Massa, si el gobierno, si el proyecto del Frente Renovador. Sí, diputado González, sí. Buenas noches. Nosotros votamos la emergencia laboral. Eso es lo que se trató. Y cuando uno recibió en el Congreso a diferentes sectores, tanto sea pymes y diferentes sectores, las centrales sindicales no fueron esta vez, nos dejaron plantados, en ningún momento apareció ningún dato objetivo que en la República Argentina hubiera emergencia laboral. Sí lo hay, y hay que reconocerlo. Problemas puntuales, como decía recién el señor. En la construcción, que es estrictamente estacional, producto no solo de la obra pública, sino también de un sinnúmero de factores, lo que queda absolutamente claro es que el presidente ha sido muy coherente con lo que siempre dijo. Y la coherencia está expresada y ejercida esa coherencia a través del veto. ¿En qué sentido coherente? Siempre que discutimos esto, y a mi gusto me parece que se llevó a la sociedad a instalar un tema que no estaba instalado, y vos ves las contradicciones en el Congreso cuando el socialismo baja y vota la ley antidespidos, cuando el ministro socialista de Santa Fe dice que el empleo creció, no que bajó. Entonces, me parece que le dieron un tinte político a una sociedad que está preocupada por un sinnúmero de factores y que lo que hay que resolver no es cómo impedís que despidan, sino cómo generás más trabajo. Y en este sentido, el gobierno del ingeniero Macri ha mandado una serie de proyectos que vamos a tratar la semana que viene, que es, por ejemplo, el empleo joven, todos los beneficios que va a haber para las pymes y demás, que van a generar empleo. Por ley. Sí, el empleo como el de McDonald's, digo. No. 4.000 pesos, la mitad de lo que pero, fijó el Consejo del a ver, Salario. eso es una chicana. 4.000 pesos. Yo estoy hablando de otra cosa. Vos me estás chicaneando, y yo estoy hablando de otra cosa. Gana lo que sale. Yo te pido que seas respetuosa. 150 Es un trabajador como cualquiera. Estamos hablando, por ejemplo, del... Es un trabajador como cualquiera. Pero no me cambies el eje. 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 ¿Vos crees que Ford, Fiat o alguna de las automotrices va a dar el pulso por la doble indemnización? ¿Eso es una política de empleo? No, pero no puede ser, no puede ser tan chicanera. ¿Eso es una política de empleo? Pero, ¿Eso es una política ¿vos te de crees que empleo? la única empresa que hay en la Argentina se llama Es una McDonald's? vergüenza. ¿Eso es una política de empleo? No, la vergüenza sos vos, que sos una chicanera. No, estoy Con diciendo respeto, la por verdad, favor. no estoy diciendo A la ver, verdad. con respeto. A ver. La misma, por favor, sí. La misma política con McDonald's la tenía el gobierno de Cristina Kirchner. Te lo informo. ¿Cómo? La misma política que tiene, o que voy a aplicar ahora el gobierno de Macri con McDonald's, la tenía el gobierno de Cristina Kirchner, el Ministerio de Trabajo de Es la Carlos única Tomada. política de empleo que Es se decir, anunció con bombos y platillos. es una continuidad. La única. No, estás equivocada. Ni siquiera es una política novedosa. Pero Es porque algo que ya venía existiendo en un programa que se complementaba con el programa Progresar. Eso lo sé muy bien porque lo conversé en su momento. Igual con si gente algo es tomada. malo, no lo Ahora, comparemos con otra cosa mala. También No, pegamos en qué contexto un no. chico va a trabajar en una empresa Lo de que esta, pasa porque es no que va un parece tipo que de fue una 40 años novedad. con 2 hijos, va un chico generalmente que tiene su primer empleo o que Es una estudia. política de esa empresa. Vamos al próximo tema, atención, porque hubo allanamientos en el mausoleo. La justicia va por Lázaro y han allanado ahora el mausoleo de Néstor Kirchner. Esto pasó y vemos el informe, mirá. Cementerio allanado. La justicia busca documentación sobre el mausoleo de Néstor Kirchner. Se especula, se cree que
hubo fondos del Estado desviados para construir el mausoleo. Se le investiga por violación a la ley de ética pública a Cristina Fernández de Kirchner. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está llevando adelante un allanamiento en las oficinas que tiene el cementerio en el ingreso. No pudieron llevarse nada, ¿no? Solamente estuvieron investigando, viendo y accediendo a las computadoras que hay en el lugar y buscando la información que seguramente la justicia le había requerido. Se están llevando adelante allanamientos en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos. Hay una orden de allanamiento más que sería en la Casa de Gobierno de Río Gallegos. El mausoleo pudo haber costado, en realidad, costo operativo, con los materiales, vamos a suponer, 500.000 pesos. Claro. 1 millón. Si yo le pongo 3, estoy lavando en realidad, dinero. ese dinero. Ese circuito de video que, aunque parezca un poco extraño, Cristina tenía acceso remoto desde cualquier lado. O sea, Cristina desde la Casa Rosada, por ejemplo, podía acceder a una cámara de video que estaba enfocando el féretro de Néstor Carlos Kirchner, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que hay bolsos con plata, con dinero? Sí, todo el mundo, eso está dando vueltas hace mucho tiempo, se dice eso aquí en la ciudad de Río Gallegos. Bueno, ¿qué busca la justicia en el mausoleo, Johnny? A ver, el juez Sergio Torres investiga quién financió y quién mantuvo justamente el mausoleo donde descansa. ¿Cuánto costó? Néstor Kirchner, 3.200.000 pesos. Es el costo definitivo. En realidad el juez Sergio Torres se pregunta si ese es el costo verdadero. Sospecha que hay un precio mucho mayor y que, como se explicaba en el informe, presuntamente se pudo haber lavado dinero justamente pagando mucho más. Fue un regalo de Lázaro Báez, esto es sabido. La familia Báez, después de la ruptura que hubo con el matrimonio Kirchner, con el kirchnerismo, le entregó la llave justamente a la familia de Cristina, a Cristina Fernández de Kirchner. Sacó el personal, porque vos podías entrar, es gigante, es un trapecio de 600 metros cuadrados, y uno podía entrar, turistas, gente de toda parte del mundo, y ahora no está más funcionando, se cerró, producto de que Lázaro Báez le sacó justamente el dinero del mantenimiento. En las últimas semanas hubo allanamientos, hoy en el cementerio de Río Gallegos, pero además tuviste en la sede de Austral Construcciones, en la sede de la Intendencia de Río Gallegos, y también en la Gobernación de Santa Cruz para saber justamente cómo se financió. ¿Cómo vive Domínguez a todo lo que ha pasado con Lázaro Báez y bueno, lo que ha acontecido, ¿no?, en las últimas horas? A ver, mi respeto hacia la memoria de Néstor, separarlo de la discusión. Las personas que se enriquecieron con el Estado del capital de todo un pueblo, merecen, sea del partido que sea, la máxima sanción de la sociedad. Lo mismo que siente cualquiera de ustedes, siento yo, no hay demasiadas palabras. Y esperemos que la justicia actúe lo más rápido posible. ¿Eso por quién lo dice? Por todos, porque creo que la sociedad necesita claridad sobre lo sucedido a la luz de tanto cuestionamiento. La misma preocupación, el mismo desconcierto, la misma bronca que sienten ustedes al ver determinadas cosas, la siente uno como un militante político. ¿Pero usted siente que el matrimonio Kirchner tenía algún tipo de vínculo comercial con Lázaro Báez? Yo no lo sé, no soy especialista, no soy juez, demasiada investigación periodística hay sobre el tema. Yo siento respeto por la presidenta y creo en la inocencia de la presidenta. Los kirchneristas cuando vienen al programa dicen que esto es una persecución mediática. A ver, por de pronto hay una aceleración de los tiempos políticos de la justicia en determinados tiempos que no coinciden cuando uno está en el gobierno. Lo mejor que nos puede pasar es poner pocas palabras y que se resuelva con claridad esto. ¿Y usted va a aceptar la decisión de la justicia? Pero siempre lo hemos dicho. Cuando éramos gobierno, que creíamos y que tenemos que luchar por tener instituciones que sean fortalecidas y tenemos que respetarla, sea cual sea el fallo de la justicia. ¿Por qué pasó algo con respecto a lo que fue la Cámara de la Rosadita, no, Johnny? Sí, pero, a ver, Sí. con respecto a lo que decía Julia, se acelera y se detiene, Sí. acelera y se detiene. Ahora está de vuelta absolutamente detenida. El último movimiento judicial importante fue el pedido de imputación del fiscal Marijuán a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, a Carlos Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en tiempos del kirchnerismo, a Ernesto Clarence, el financista de Lázaro Báez. Hasta ahí parecía que avanzaba rápido la cosa. Todos los días había novedades, los allanamientos de Marijuán, el show que hacía mostrando los autos, y de golpe se volvió a frenar. Hace 2 o 3 semanas hubo un fuerte cruce entre el fiscal y el juez, Casanelo, que además tiene la causa de Costa Salguero y la está llevando bien esa causa, y el fiscal que le dijo, dejaste de prestar atención a la ruta del dinero K. Sí, Toti. Sí, a mí me parece que en este debate y con lo que ha trascendido y las imágenes que vimos, la sociedad debería pedirle disculpa a Elisa Carrió porque lo trató de loca cuando en el 2008
presentó todas estas denuncias, lo presentó en la justicia y sin embargo no le dieron importancia. Y la otra cuestión que quiero decir es que muchas de las cuestiones que hoy estamos discutiendo, de la falta de empleo, de la falta de obras públicas, de los hospitales que no funcionan, de la escuela que no anda, tiene que ver con lo que se robaron. No es que no hay, el problema de la Argentina no es que no hay capacidad económica para solucionar los problemas de la pobreza. No es ese el problema, lo que hay es un problema moral que significa que hay que replantearse la cuestión de los que están en el Estado, cómo son los controles y cómo no tiene la complicidad también de muchos sectores de poder de la sociedad, ¿no? Ahora, allanar un mausoleo, ¿no? Con todo lo que eso significa, es como un poco extraño, ¿no? ¿Qué busca la justicia? Mira, yo creo que busca el tema de los sobreprecios. A ver, ¿quién financió esto? Si se financió o no con dinero del Estado. Pero realmente sorprende. A mí lo del mausoleo, yo creo que hay muchísimas cosas más importantes que investigar que esto. Sí. Pero yo me permito a esta altura de todos los datos que estamos manejando, de dudar del verdadero objetivo de la justicia. Yo no sé si van a llegar hasta el final, sinceramente. ¿Crees que se va a cortar ahí? Y yo desconfío, es decir, yo me pregunto por qué una justicia que toleró todo ahora de repente va a ser eficiente. Y además creo que hay negociaciones políticas que van a entorpecer, incluso que participa gente del gobierno, que va a entorpecer la llegada a saber la verdad. Pero no es peor. Cuando murió Néstor Kirchner el 27 de octubre de 2010, como todo el mundo sabe sorpresivamente, su cuerpo fue enterrado en el cementerio público de Río Gallegos. Estamos viendo ahí imágenes de lo que es el lugar. Allá donde el diablo perdió el poncho, más atrás del sur de todas las cosas, en un cementerio al que tenía acceso, creo que Julián Domínguez estuvo ahí, ¿no? ¿Estuvo en el mausoleo usted, No, Julián? Al que tenía acceso cualquier persona que pasara incluso por la calle tenía acceso al lugar donde fue provisoriamente enterrado el cuerpo de Néstor Kirchner. No debe haber muchos casos de presidentes que hayan estado enterrados en un lugar tan común, del pueblo, del que no tiene ni siquiera para pagar un lugar mejor, como los cementerios privados, en que están otros expresidentes. Carlos, hicieron un mausoleo. Sí, Creo que por favor. La Argentina es desopilante. Estamos viendo. Nos quiere emocionar, Molinelli, nos quiere emocionar. Por favor, sí. La Argentina Ahora voy a ir hoy, sí. Creo que alguien pensó después que un expresidente merecía un monumento mucho más grande que eso. Yo, la verdad que estoy asombrado por las dimensiones de ese monumento que parece de faraón egipcio más que de un presidente democrático. Claro. Pero me parece que partió de una necesidad de gente que estaba en su entorno, a lo mejor el propio Lázaro Báez, a lo mejor su propia Pero familia, esto lo construyó Lázaro, está comprobado eso. A ver, se averigua quién lo financió. De hecho, vas a ver las pocas fotos juntos que hay de Lázaro con Cristina. Son ahí. Son ahí, justamente. Sí. A ver si, por favor, diputado. Me parece desopilante estar discutiendo el mausoleo de Néstor Kirchner si también se robaron plata en la construcción del mausoleo de Néstor Kirchner. Me parece una cosa... Pero vamos a contar la verdad, porque el mito, hay mucho mito con respecto a este mausoleo, se decía que había plata enterrada en cámaras. Cámaras. Bueno, cámaras dice que sí, Johnny. Cámaras sí. Cámaras conectadas a la casa de gobierno. Está bien que haya cámaras. Cámaras hay, A ver, la leyenda popular. Sí, Natalia. No, que está muy bien que haya cámaras y también está bien que Néstor Kirchner tenga un mausoleo. El problema es que ese mausoleo está bien en la medida de que lo pague la familia, los dueños de la plata sean genuinamente Cristina Kirchner y Florencia, Pero y si que la ese familia- mausoleo, un momento, que ese mausoleo no sea fruto y una de las partes donde ha ido el dinero de la corrupción del Estado, que sabemos que es mucha. Santiago, se Nada más. investigan irregularidades que algunas parecen hasta macabras, pero son sinceras. Primero hay que ver si el gobierno de Santa Cruz utilizó un dinero que no le correspondía. Segundo, la ejemplo. familia puede hacer, como dice Natalia, lo que se le da la gana, pero no si el dinero viene de la corrupción. Hay un certificado de defunción que el cementerio O si ingresó. viene del Estado. Cuando una persona ingresa, en este caso una persona Sin muerta, por supuesto hay que entrar con un certificado de defunción. Y hay algo que es recontra macabro, pero que tiene que ver con el atropello. Este mausoleo tiene una antorcha, que ustedes ahí la ven. Esto con gas natural se alimentaba. En los cementerios no hay gas, porque nadie necesita gas, solamente el crematorio. La ciudad de Río Gallegos comenzó a estar invadida de un olor nauseabundo, se quejaban todos los vecinos, era un verdadero escándalo. ¿Sabes qué comprobaron? Sacaban el gas del crematorio para tener esa antorcha encendida y el responsable del crematorio dijo, discúlpeme, no es culpa mía. Los cuerpos para desintegrarse en un crematorio necesitan muchísimo gas. Los cuerpos se cocinaban porque alguien robó la cañería de gas para mantener esa antorcha prendida. Pero mirá qué macabro. Ahora, que recordemos en la historia del Perú. Todo mal hecho.
Estamos llevando... Pero lo hicieron. Para un minuto, para un minuto. Desde el poder absoluto. Sí, es un dato macabro. Pero Bueno, es información, es información. Sí, señor. Santiago, apenas se construyó el mausoleo, me remonto a los años 2010, 2011, cuando recién había ocurrido la muerte de Néstor Kirchner, se había dicho que lo había financiado Lázaro Báez, que era un regalo del amigo hacia su amigo muerto. Bueno, no es tan... no es poco creíble, no es ¿Para qué prueba con el micrófono? ¿Es el de él? No es extraño que si se financió con dinero de Lázaro Báez, se haya financiado con dinero nuestro. Sí, ¿no? Obviamente que estamos hablando de esto, Julián, porque la justicia puso el foco acá. Por eso le preguntaba con respecto a cómo están viviendo ustedes los kirchneristas todo lo que ha acontecido con este caso en particular, que la justicia en su momento había mirado para otro lado y después, bueno, fue este derrotero de cuestiones hasta aparecer las imágenes de la Rosadita, que hoy la justicia falló en eso es lo que te iba a decir. Tanto eso, sí. Sí, hoy la justicia, y es tal vez una novedad, incorpora la causa, parece mucho más importante que lo del mausoleo, dice que la prueba es válida. Claro. ¿Qué prueba estamos hablando? Del video donde se ve que la gente cercana a Lázaro Báez contabilizan, dice el juez Casanelo, $5.100.000. Vos decís, bueno, hasta el momento era algo de los medios. Era gente era un material de los medios. Ahora ya la justicia... La justicia le da entidad jurídica, de prueba, claro. Que es una prueba. Y dice que estaba Martín Báez, que estaba Fabián Rossi, que estaba Pérez Gadín, y que objetivamente se disimuló la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud. Esto quiere decir que era plata que venía de Austral Construcciones. Esto según lo que dice la justicia, esta es la novedad. Si venía de fondos públicos y salía de alguna manera lavada mediante la financiera SGI. Por eso es un paso fundamental, más allá del procesamiento de Lázaro Báez, para después lo que pase en un eventual juicio oral. Porque en algún momento todo lo que estamos hablando va a ir a juicio oral. Y lo que está pasando en la etapa de instrucción después se va a discutir en el juicio oral. Por eso es muy importante lo que pasó hoy. Petri. Es trascendental lo de hoy de la justicia. ¿Por qué? Porque recordemos lo que ocurrió con los correos de Jaime, donde la justicia no los convalidó, los nulificó. Exacto. Y en definitiva que la justicia certifique y valide es importante porque Lázaro Báez había cuestionado estos videos y había dicho que no se había respetado la cadena de custodia. Pero en el fondo lo que hay es una investigación que lo que intenta develar es el origen de los fondos, tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Lázaro Báez, porque justamente ha habido un crecimiento patrimonial exponencial que es injustificado. Pero más allá de eso, el problema que hoy tenemos nosotros, y que se está evidenciando con todas estas causas que son escandalosas, es la debilidad y fragilidad institucional que tenemos y también legislativa. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que las causas por corrupción tengan penas tan ínfimas de hasta 10 años, cuando en Brasil tienen penas de más de 20 años? ¿Cómo puede ser que no hayan condenas y no hayan condenas? No es el modelo Brasil tampoco. No hayan condenas, pero Brasil está investigando, hay 54 funcionarios veremos a dónde, que están siendo investigados por la justicia. ¿Cómo puede ser que se condene a funcionarios por corrupción y se los condene a menos de 3 años y no tengan condenas de cumplimiento efectivo? ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, no tengamos una CONAEP de la corrupción? Esto es que el Parlamento argentino investigue. Para Petri, porque pusiste el foco ahí y todo tiene que ver con la justicia. Domingos, ¿usted cree, como piensan muchos, que la justicia es un partido ya en sí mismo, con poder absoluto? Vamos a luchar para que no sea así. Hay incertidumbre sobre la objetividad en el comportamiento de la justicia, pero yo no me resigno a tener una justicia que no sea objetiva y que no garantice la administración de la vida y hacienda de los argentinos. Por lo tanto, la pelea es por luchar por las instituciones que queremos tener. Yo lo que digo es esto, yo no voy a ser comentarista de la realidad. Para eso están ustedes y hacen un trabajo periodístico, uno puede estar de acuerdo, a favor o en contra. La pregunta es, los delitos de corrupción y por enriquecimiento, sean de quien sea, es alta traición a la patria. Y esto no lo podemos tolerar más, vengan de donde vengan. Y en esto tenemos que ser absolutamente claros. Creo que esto requiere un nuevo acuerdo definitivo en la Argentina. Porque todos hemos sido tolerantes con todo y hemos permitido muchísimas cosas. Me parece que hay un punto de inflexión. Me parece que los argentinos, yo soy de la generación del año 83, voté por primera vez en el 83. Nosotros recuperamos la ilusión de la democracia, de la libertad, pero tenemos una sociedad injusta aún. Y creo que hay corrupción del propio Estado, hay corrupción por endeudamiento, intereses y servicios que no se pueden... ¿Y se perdona la corrupción o no? Yo creo que llegó el momento donde la sociedad ha dicho basta, está repodrida la sociedad. A ver, Toti, Perdóname, discúlpame, déjame terminar la idea. Sí, a ver. Estamos todos hartos.
de este tema. Estamos todos hartos porque estamos conviviendo con niveles de desigualdad, con niveles de pobreza que comprometen el futuro de la Argentina. Si queremos tener un horizonte de crecimiento y de desarrollo, tenemos que tener la certeza que quienes nos representen garanticen, por lo menos ser decentes, y que con el testimonio de vida garanticen la defensa de lo que sostiene. Si, sea quien sea, el dirigente que sea, no garantiza con su vida personal lo que dice, genera incertidumbre. Pero ¿tenían miedo, Julián, con Cristina? Porque ¿Cómo? usted, yo sé quién es usted y lo conozco del trabajo y sé que usted es un hombre, no solo un político serio, sino una persona decente. Pero ustedes tenían miedo, porque muchos ahora critican o toman distancia y pueden hablar de la corrupción, pero cuando gobernaba el kirchnerismo... Pará, Natalia, un minuto, porque está muy bien lo que vos, el punto al cual enfocás, y tomo algo que decía Clara. Falta muy poco para las próximas elecciones y también obviamente que los kirchneristas tienen que ver cuál va a ser su futuro político también. Y están expectantes con todo esto que está pasando, me imagino, para saber cómo van a jugar ustedes. Déjame ¿o no? decirte una cosa. Cada uno rinde cuenta de sus propios actos. Sí, pero pertenecen a un movimiento muy verticalista, Julián. Somos lo que somos del peronismo. Yo soy peronista. Y compartí la conducción de Néstor y todo lo que vino después. ¿Pero sos kirchnerista o peronista? Yo soy peronista. Claro. Yo soy peronista. No sé. Y perdóname, y creo que lo que mejor nos ha pasado en la democracia, creo que lo mejor nos ha pasado ha sido del gobierno de Néstor y de Cristina. En mi visión, en mi verdad relativa, y lo hice con pasión. Y las cosas que se hicieron mal, no se hicieron mal para mí, se hicieron mal para el conjunto de la sociedad. Como las cosas que se hicieron bien, total. Fueron para para el conjunto de la sociedad. Todos saben, nadie puede esconder lo que uno es ni lo que uno hace. Y a este gobierno le alcanza los mismos principios generales. Ahora, déjame decirle que las personas no somos todas iguales. Que no es lo mismo ser decente o no serlo. Que no es lo mismo poder caminar por la calle tranquilo que no poder caminar. ¿Qué te pasa a vos en la calle? ¿Qué te pasa a vos en la calle? Camina, Sí. él va. Ahora, nada. Pero es buena el ida y vuelta con Yo la gente. camino como una persona normal. Voy con mi hijo a comer, puedo mirar a mi hijo, puedo explicarle a mis hijos de qué vivo, que he hecho todo esto. Natalia está enamorado, usted me parece. A ver si, por favor, Jairo, sí. No, es que lo veo varias veces en restaurantes. Está bien, sí, está bien. No me voy a meter ahí, sí, por Pero favor. tomando lo que dice Julián, que él, cada uno se hace responsable de sus actos. Durante los últimos años, cuando emergían estas denuncias, iban avanzando estas denuncias, en algún momento en una reunión privada adentro, ustedes decían, muchachos, estoy poniendo la cara por el movimiento. El movimiento estará liderado, estará mezclado con gente que me va a hacer quemar. Porque a vos te tocó ir a una interna también con Aníbal Fernández. Claro. Te ganó la interna. De hecho, un cruce con Aníbal, sí. Claro, a ver, pero después claro. terminó siendo el candidato de tu fuerza. Digo, en algún momento adentro, sinceramente, vos podías plantear, che, yo estoy bancando un modelo que nos va a terminar escrachando a todos porque había tipos que lavaban guita con la líder del movimiento, dicho muy bestialmente. Es una pregunta sincera, digamos. Mira, todo esto, a ver, yo no conocía esto. Vos déjame decirte que ni era un idiota que estaba en nuestra frecuencia. Muchas cosas no... Julián, hay cosas que caen de Bueno, maduro igual. perdón, Sí, a ver, por favor. déjame para. Sí. Porque no somos todos iguales ni todos iguales. No te estamos diciendo eso. Y yo, cuando tuve diferencias, las planteé y tuve discusiones, di la pelea, jugué por lo que creía y todos saben lo que ha pasado desde ese momento hacia adelante. Yo creo que uno debe decir en público lo que dice en privado. Y yo todas las cosas que tenía que decir a la presidenta se la he dicho. Julián, pero 3 años y 6 meses tuvimos un vicepresidente investigado por la justicia en la causa Chicones. También esto es cierto, digo.